Bueno, muy buena tarde para todos y todas. Gracias por haber aceptado esta convocatoria del día de hoy, esta invitación. Bueno, me gustaría presentarme primero. Mi nombre es Vicky Campaña. Ya yo creo que muchas personas de las que pueden estar aquí me conocen. Hago parte del programa institucional de egresados. El día de hoy tenemos un taller de empleabilidad con Eidos, que es una empresa de consultoría de empleabilidad, y vamos a ver sobre estrategias para identificar el trabajo ideal. Entonces, en este taller Carolina va a abordar, nuestra invitada del día de hoy va a abordar temas sobre autoanálisis, sobre autoconocimiento, habilidades blandas requeridas por el mercado laboral, análisis externo, ¿sí? El entorno empresarial, estrategias para la búsqueda de empleo, tales como portales, empresas consultoras de selección y más, y otras herramientas pues necesarias también para la búsqueda de empleo. Y bueno, como ya lo mencioné hace un momento, la invitada del día de hoy es Carolina Flores. Carolina es fundadora de Eidos, de la empresa de consultoría de empleabilidad. Ella es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Occidente, es máster en marketing de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en gestión de recursos humanos en la Escuela Europea de Dirección y Empresa. También tiene estudios en selección y reclutamiento de personal y Assessment Center para procesos de selección y desarrollo. Cuenta con más de 15 años de experiencia a nivel internacional y nacional en las áreas de empleabilidad, en temas como hoja de vida, entrevista de trabajo y las estrategias para la búsqueda de empleo en la herramienta de LinkedIn. También con ella vamos a abordar un taller de LinkedIn para una fecha próxima, una fecha futura, entonces les estaremos también informando al final de la sesión. En selección y reclutamiento de personal, también tiene conocimiento, investigación laboral y direccionamiento estratégico y cultura corporativa. Bueno, Carolina también ha participado como conferencista y ponente en temas de empleabilidad y estrategias en otras universidades. Entonces, el día de hoy tenemos a esta invitada en representación de Eidos, la fundadora de Eidos, para que nos cuente cuáles son las estrategias, cuáles son las habilidades más requeridas por el entorno empresarial y cómo podemos obtener ese trabajo tan soñado o ideal, ¿cierto? En el que nos vamos a sentir satisfechos y realizados laboralmente. Entonces, Carolina, te dejo con la sesión del día de hoy. Voy a estar aquí para apoyar en cualquier tema técnico, de pronto a leer algunas preguntas. Si gustan las preguntas las podemos dejar para el final, Carolina, o cómo lo ves pertinente. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y animados para recibir toda esta información que les va a servir tanto en su vida personal como laboral, más laboral que personal, ¿vale? Yo creo que las preguntas, si quieren, las vamos haciendo. Yo tengo como unos ítems muy marcados, muy puntuales, entonces me pueden interrumpir sin problema. Ahí sí necesito, Vicky, el apoyo, ¿vale? Como voy a estar con la presentación, de pronto no voy a poder ver de pronto si alguien levanta la mano. Eso, O pero de entonces pronto, lo hacemos mediante la manito levantada exacto. y yo les voy dando la palabra. Lo hacemos de esa Eso. manera, yo estoy muy pendiente entonces acá de quién levanta la mano y te interrumpo, para que de Listo, pronto no sí. vayan a haber muchas personas interrumpiéndote en el desarrollo de la charla. Exacto. Bueno, yo voy a empezar. Vicky ya me presentó, entonces no tengo que presentarme, pero igualmente, bueno, mi nombre es Carolina Flores Peña. Yo en este momento les voy a compartir una presentación. Entonces, Vicky, me confirmas cuando se esté proyectando. Sí, ya estamos mirando la presentación. Y listo, perfecto. El taller de hoy está denominado Estrategias de Empleabilidad
para identificar tu trabajo ideal. Vamos a hablar más que todo de consejos prácticos para obtener mejores resultados en cada proceso de búsqueda de empleo al que nos enfrentemos. Nosotros somos una firma de consultoría dedicada a guiar a todas aquellas personas que se encuentren en periodo de transición laboral y en busca del trabajo de sus sueños. Ya no voy a entrar como más en detalle porque ya Vicky, bueno, les comento un poco quién soy, les hablo un poco de mi trayectoria y de lo que hacemos. Nuestro objetivo, o mi objetivo principal con esta charla, básicamente es generar herramientas para potencializar las oportunidades de empleabilidad y desarrollo profesional a través del conocimiento del mercado laboral, capacitación y perfilamiento de nuestro potencial. Normalmente, cuando estamos en un proceso de selección o decimos más bien, quiero buscar trabajo, quiero cambiar trabajo. Lo primero que yo hago es, o lo primero que hace la mayoría de los candidatos o personas que se encuentren en esta situación, es enviar su hoja de vida a montones de empresas, a montones de ofertas, sin tener un plan estratégico. Como todo en la vida necesita un plan estratégico, hoy vamos a hablar de esas estrategias. Entonces, cada vez que yo envío una hoja de vida o cada vez que yo estoy en este proceso o en este momento de mi vida laboral, que envío cientos de hojas y no me llaman, envío cientos de hojas de vida y no me llaman, siempre digo, ¿por qué? Siempre de pronto nos cuestionamos, ¿por qué si estoy enviando y cumplo con ese perfil no me llaman? Entonces, hay una serie de pasos que debemos hacer o lograr para captar esa atención de los reclutadores. Entonces, siempre que estamos en estos procesos, yo sé que muchos de ustedes de pronto se cuestionarán por qué no me llaman. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llamar esa atención al reclutador? Y es lo que vamos a hablar. ¿Qué debo hacer? Todo proceso debe partir desde un autoanálisis. Y en este caso, este proceso de búsqueda de empleo o periodo de transición laboral, si queremos cambiar, debe partir de un análisis personal y profesional. Debemos también conocer el panorama laboral actual y definir un objetivo profesional. No podemos empezar enviando hojas de vida a la loca. No podemos empezar a enviar hojas de vida a cientos de ofertas de trabajo donde ni siquiera tenemos la posibilidad de ser llamados o tener un primer filtro en un proceso de selección. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es definir primero un objetivo laboral. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Y una vez identificado este objetivo, ya empezar a trabajar en ciertas estrategias que me van a ayudar a encontrar el trabajo de mis sueños. Normalmente uno puede mandar cientos de hojas de vida y te pueden llamar y tú aceptas, porque es lo primero es la primera empresa que te llaman y tú puedes aceptar a X o Y trabajo. Pero este proceso tiene un trasfondo, o sea, es algo mucho más. Entonces, todo parte del autoconocimiento y a partir de ahí encontrar ese trabajo tan anhelado. Entonces, por eso siempre hablo de este análisis personal y profesional, y esto siempre lo realizamos con un ejercicio, el ejercicio de introspección. Es un ejercicio de introspección a nivel personal y laboral. Entonces, cuando yo estoy en este proceso, y puede que ustedes digan, es que esto es muy largo, yo necesito el trabajo ya, entonces ustedes este proceso les va a tomar aproximadamente 2 semanas, empezar a identificar todas estas situaciones o cuál es mi superpoder que puedo ofrecer. Todo eso les va a costar aproximadamente 2 semanas, pero es mejor invertir este tiempo con tiempo para luego entrar en esa fase de la búsqueda como tal. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar en un proceso de búsqueda de empleo es qué es lo que yo más amo y en lo que soy bueno. A partir de ahí, yo debo preguntarme cuál es mi superpoder. ¿Qué puedo ofrecer yo como profesional? ¿Qué conocimientos y experiencias puedo ofrecer?
¿Cuáles son las cualidades que me hacen destacar sobre los demás candidatos o personas? Entonces, es el punto de partida en un proceso de búsqueda de empleo. Si yo le pregunto a alguno de los que está aquí conectados que me diga cuál es su superpoder, ¿quién me diría? ¿Quién es capaz de decirme cuál es su superpoder? ¿Ninguno? ¿Ninguno se atreve? Hola. Pero Hola. es profesional. Sí, tú tienes que saber cuál es tu superpoder. En lo que Yo soy muy analítica. efectivamente, o sea, esos son los superpoderes, las principales fortalezas que debemos tener claro. ¿Qué soy? Tengo alta capacidad de análisis, ¿vale? Otras personas dirán, soy altamente competitiva. Otras dirán, soy orientada al detalle, soy orientado al logro. Entonces, es el punto de partida. ¿Qué es en lo que yo más me destaco? A partir de ahí, ¿qué puedo ofrecer yo? ¿Cuáles son esos conocimientos y experiencias? Claudia tiene la mano levantada. Carolina, a ver si de pronto es en cuanto al superpoder, Claudia. Sí, Claudia. Parece que ya no. Sí. ¿Aló, me escucha? Sí, Hola. sí. Sí, gracias. No, era relacionado con lo que ella dijo, pues atención al detalle, organización, es prácticamente esas cosas, pues que ya lo dijeron, por eso lo insistí. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, tener claridad, o sea, cuando nosotros nos preguntan una sola cosa, responder una sola cosa, ¿vale? Y eso es un ejercicio también que los que se pueden enfrentar en entrevistas de trabajo. Es lo primero, el autoanálisis. Una vez ya tengo las respuestas a estas preguntas, entro a verificar cuáles son mis principios y valores. Normalmente nosotros confundimos estos valores con nuestras fortalezas, ¿vale? Entonces hay que empezar a diferenciar esos valores. Todo triunfo o éxito debe estar sostenido por los valores de integridad, humildad, responsabilidad, incondicionalidad, empatía y compromiso. Esto constantemente los veo como fortalezas o como habilidades blandas. Entonces empezar a cambiar como ese chip y empezar a utilizar otra serie de habilidades que ahorita vamos a mirar. Entonces, una vez ya tengo identificado también cuáles son mis valores, entonces empiezo a hacer una lista de cuento con los valores que encajen con la cultura corporativa de las empresas a las que estoy aplicando y puede que mis valores no encajen con eso. Entonces no es la empresa de mis sueños, no es el trabajo al que yo quisiera aplicar. Entonces tener en cuenta también esa parte de una vez hecho el ejercicio anterior, partir de cuáles son esos valores. Una vez en ese mismo proceso, en ese análisis interno que estamos realizando, debemos también incluir el análisis DOFA. El análisis DOFA a nivel profesional. Yo sé que muchos la conocemos como una herramienta administrativa, pero se puede aplicar a todo. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un DOFA en un proceso de desarrollo profesional o de búsqueda de empleo? Sirve para diseñar una estrategia de búsqueda de empleo. Sirve para conocer tus áreas y puntos de mejora, conocer qué te hace diferente ante otros candidatos, identificar el entorno laboral actual, las amenazas y las oportunidades que se presentan. Un DOFA también te permite evaluar en qué situación te encuentras, qué necesitas para ser más competente y cómo puedes afrontar los cambios que te rodean. En cuanto a la parte de qué necesitas para ser más competente, esto tiene mucho que ver con la información que encontramos a diario en las ofertas de trabajo. En las ofertas de trabajo a veces encontramos una serie de requisitos y aún así aplicamos cuando no cumplimos ni el 40% de esos requisitos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesito yo? Empezar a identificar toda esa información o todos esos requisitos o todos esos cursos o todos esos conocimientos que exige una oferta de trabajo. Y a partir de ahí empezar a adaptarme al mercado. ¿De qué forma? Capacitándome. Es la única forma de ser un candidato competitivo. Y a partir de ahí, eso se transfiere a las experiencias.
Entonces, dentro de ese DOFA, nosotros empezamos a identificar fortalezas. Cuando nosotros en una entrevista de trabajo nos preguntan cuáles son esas fortalezas que nos hacen un candidato competitivo, ya debemos dejar a un lado la proactividad, responsabilidad, puntualidad y enfocarnos en las habilidades que está demandando el mercado laboral actual. ¿Cuáles son esas? Pensamiento estratégico o pensamiento también creativo, también puede ser una orientación a los resultados, manejo y análisis de datos, solución de problemas. Hay habilidades que hay personas que se encargan, por ejemplo, de identificar problemas y situaciones complejas y buscan la forma de resolverlas. Relaciones interpersonales, adaptación a diferentes entornos, innovación, creatividad, toma de decisiones, organización, control, gestión, son habilidades que está demandando el mercado laboral actual. Olvidémonos de incluir en nuestra hoja de vida o nuestro proceso de selección habilidades como proactividad, puntualidad, respeto, soy una persona que hago de todo, no. Y enfoquémonos en este tipo de habilidades. Entonces, una vez tenemos esas habilidades claras, nos vamos a enfocar ya en el DOF, en el tema de las fortalezas. Esta es la típica pregunta también en entrevistas de trabajo que te hacen. ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? Y no sabemos responder. Y las respondemos a nivel de esos valores que ya tenemos. Entonces, a nivel personal, podemos hablar de altamente competitiva, orientada a logros, líder de equipo, construcción de equipos de trabajo, planeación y organización. ¿Vale? Como un ejemplo. A nivel profesional, ya lo que nos hace fuertes como profesionales, por ejemplo, direccionamiento estratégico, gerencia, la parte de, sé mucho de control de calidad a nivel de ingeniería o de ingeniería mecánica, no sé, todo este tema de mecánica de fluidos, por ejemplo, que es en lo que tú eres más, o sea, en lo que tú eres el candidato top. ¿Cuál es tu conocimiento más transferible a una experiencia de trabajo? Entonces, aquí lo puse como muy comercial o muy administrativo. Las fortalezas a nivel profesional, la generación de estrategias de ventas, también puede ser el desarrollo de equipos de trabajo, etc. Entonces, tener claridad cuáles son esas fortalezas que te destacan a nivel personal y profesional. Por ejemplo, un economista, no sé si acá habrá un economista, pero algún economista puede hablar de análisis. Mis fortalezas a nivel profesional pueden ser análisis financiero, análisis de datos estadísticos para toma de decisiones, puede hablar de planeación financiera, etc. En cuanto a las debilidades, aunque a mí no me gusta llamarlo debilidades, me gusta llamarlo más bien puntos de mejora a nivel personal. Me cuesta decir no ante determinadas situaciones o momentos. No debe aprender a decir no. A nivel profesional, falta de determinada formación, idiomas, herramientas tecnológicas. Lo que les comentaba al inicio de la parte de qué me falta a mí para yo poder ser un candidato competitivo. Entonces, este análisis DOFA te permite identificar esos puntos en los que debes convertir en fortalezas. No solamente debemos cuestionarnos sobre nuestro entorno o nuestra parte interna, también debemos cuestionarnos sobre nuestro entorno externo. Primero, creando listados de empresas donde nuestro perfil puede encajar. No en todas las empresas nuestro perfil profesional puede encajar. A veces nos empeñamos y queremos trabajar en una empresa donde nunca nos van a llamar sencillamente porque nuestro perfil no va a encajar. Entonces debemos tener también presente eso, no frustrarnos, sino enfocarnos en otro tipo de empresas, de otros sectores, etc. Entonces, este análisis del entorno también necesita tener un listado de empresas donde me gustaría trabajar, puestos de trabajo donde mi perfil
mi perfil puede encajar y lista de contactos que nos pueden apoyar en nuestra búsqueda de empleo. Si yo le pregunto a alguno de los que está conectado si ya tiene una lista de empresas donde le gustaría trabajar, estoy seguro que la mayoría me va a decir entre 5 y 10 empresas. Entonces, si alguien quiere participar y me diga si ya tiene su listado de empresas donde le gustaría trabajar, alguno que quiera participar. Al parecer no tienen su listado, pero bueno, el día de hoy los va a Yo hacer creo que caer lo en tienen que cuenta empezar en que tienen que a crear crear su listado. como mínimo debemos tener 50 empresas donde queremos trabajar, donde nos gustaría entrar a trabajar, como mínimo. Si no tengo una lista de 50 empresas, entonces no tengo nada en mi búsqueda de empleo. De nada me sirve tener un perfil porque entonces voy a caer en cualquier empresa. Voy a enviar en mi hoja de vida a cualquier empresa y esa no es la idea. La idea es que ustedes se sientan cómodos tanto en la empresa, con su posición y lo que pueden aportar. Entonces, estos listados tienen que ser, vuelvo y lo repito, mínimo de 50 empresas. Debemos tener lista de personas en las que nos podemos apoyar también. Una vez realizado ese ejercicio anterior, ya debemos tener como ese propósito, debemos tener listo. Ahora, ¿qué hago con toda esa información? Ya con esa información ya clara, el análisis interno, el análisis externo, ya me voy a empezar a trabajar con las estrategias. Ya voy a identificar esas estrategias que me van a servir a mí para alcanzar mi propósito. ¿Cuáles son esas estrategias? La primera es la hoja de vida. Es el primer paso para encontrar trabajo. Es el primer punto de partida, es nuestra carta de presentación. Es crear, o sea, es el reflejo de nuestras aptitudes personales y competencias profesionales. Nunca debemos tener una sola hoja de vida. Ese es el mayor error, tener una sola hoja de vida. Nosotros debemos tener una hoja de vida para cada posición. Debemos adaptar la hoja de vida para cada posición. Si bien es cierto, debemos tener una hoja de vida estándar que nos permita en algunos casos enviarla de forma proactiva. Para cada posición la debemos adaptar. ¿Y esto cómo se hace? Lo primero que nosotros hacemos es verificar qué pide la oferta. Hay ofertas de trabajo que tienen mucha información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desglosar esa información, identificar cuáles son las palabras claves que utiliza esa oferta de trabajo, cuáles son esas funciones que requiere. Y si ustedes hacen un comparativo entre su hoja de vida y esa oferta y se toman ese tiempo para revisarlo, se van a dar cuenta que su hoja de vida no tiene nada que ver con esa oferta de trabajo. Y es el punto, ahí está el punto del por qué no me llama. Porque Carolina no tiene Elizabeth tiene la mano levantada. Qué pena te interrumpo. Sí, tranquila, cuéntame, Isabel. Es que yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo una especialización en gerencia financiera, Ok. pero yo he notado que cuando yo envío la hoja de vida con la especialización no me llaman. ¿Y cuál es tu formación base? ¿Cuál Yo es soy tu...? administradora de empresas, Vale, y la experiencia. sino que es que la experiencia que yo he tenido ha sido experiencia muy asistencial. Vale, entonces ahí, por ejemplo, no es el hecho de que tú tengas la hoja de vida con la especialización, sino es el hecho de que la información que estás mostrando en tu hoja de vida no refleja esas competencias que has adquirido para trabajar en el área financiera. Entonces, de ahí es el punto de lo que estoy hablando ahora, el hecho de tú transformar esa hoja de vida adaptada a cada oferta. O sea, no te estoy diciendo que hay que mentir ni que hay que inflar la hoja de vida, sino tienes que reflejar, por ejemplo, esas competencias que tú tengas para desempeñar funciones en el área financiera. ¿Cómo se hace eso? Con las fortalezas, con las palabras claves, ajustando ese perfil profesional, porque si eres de las personas
que en tu perfil profesional empiezas con soy una persona proactiva, amable, entusiasta, con ganas de trabajar, de hacer todo, pues no estás hablando de esas competencias ni esa capacidad que tengas, ni de la experiencia, si es asistencial. No estás hablando nada, simplemente te estás enfocando en más de lo mismo. Entonces, tengan en cuenta que esta hoja de vida solo tiene un único propósito: conseguir una entrevista de trabajo cuando estamos hablando a nivel laboral, porque hay hojas de vida que también las hacemos para aplicar a becas, para estudios en el exterior, para especializaciones, maestrías, etc. Pero una hoja de vida no te va a garantizar la posición que tú quieres, simplemente es el camino. ¿Qué información debemos incluir en nuestra hoja de vida? ¿Qué información? Lo primero, datos personales. ¿Qué datos personales? Única y exclusivamente nuestro nombre y apellido completo, la ubicación, en qué ciudad nos encontramos, nuestro correo electrónico, un número de contacto y la URL de LinkedIn si está personalizada, si no, no la incluimos. Ya olvidémonos de incluir nuestro número de cédula, nuestra dirección, estado civil, edad, etc. Olvidémonos de eso. Entonces, enfoquémonos más bien en darle protagonismo a lo que necesitamos proyectar, que es nuestro perfil, nuestras funciones, nuestra formación, etc. Perfil profesional es el punto más importante y es el punto que conecta tu hoja de vida con un reclutador. Y ahí voy a ayudar a la persona que había hablado ahorita del tema de finanzas. Nosotros debemos iniciar un perfil profesional de la siguiente forma, hablando de nuestra formación: administradora de empresas con especialización en gerencia financiera o en finanzas, no recuerdo bien ahorita el nombre, en finanzas, con experiencia en áreas o en empresas del sector tal. Punto. Hasta ahí, con tantos años de experiencia, puedes hablar de las áreas o de pronto desempeñando funciones, puedes mencionar los roles, etc. Seguido, competencias para desempeñar funciones en las áreas de finanzas, realizando planeación financiera, informes, análisis de datos para toma de decisiones, etc. O sea, una hoja de vida no solo proyecta esa información actual que tú tienes, tu trayectoria laboral, no. Una hoja de vida también debe proyectar hacia dónde vamos, una posición un poco más arriba de lo que queremos, a donde queremos llegar, ¿vale? Porque si no, entonces va a ser un poco más de lo mismo y nos vamos a encontrar con las mismas ofertas o las mismas posiciones, etc. Siempre debe proyectar eso. Y debe hablar de esas competencias y capacidades que tengas para realizar X o Y actividad, función en determinada área. Entonces, no es de que no tengas la experiencia, si no la tienes, pues la vas a adquirir, pero sí ya tienes una formación base y unos conocimientos base. Otro punto en la hoja de vida, funciones y logros. Nunca veo logros en hojas de vida. Y los logros es lo más importante. Solamente sirve para cuando estés en una entrevista de trabajo puedas responderlo fácilmente. Los logros tienen que ser cuantificables, o sea, logramos o logré, se escriben así, logré un aumento del 5% en las ventas por mi gestión o por mis estrategias en. Cuando se están hablando son logros de equipos de trabajo, ahí sí junto con mi equipo de trabajo logramos un incremento en las ventas. Entonces, tener claridad. Las funciones también tienen que ser muy claras, muy claras. A veces yo veo hojas de vida en las que hablan gestión de proyectos. ¿Proyectos de qué tipo? Hay proyectos administrativos, operativos, comerciales, de ingeniería. Entonces, ser muy claro en esa información, no dejar nada como abierto. Educación. En educación, única y exclusivamente va lo que te da título: técnico, tecnólogo, profesional en especialista. Paralelamente viene la formación continuada, que es todo lo que tenga que ver con diplomados, etc. A veces, y lo veo hojas de vida con cursos o seminarios antiguos de hace más de 10 años, ¿no? Enfóquense en los últimos 5 años. Enfóquense en lo que aporta valor a esa oferta que ustedes están viendo.
De nada sirve ustedes, por ejemplo, que sea una oferta de finanzas y ustedes empiecen a hablar de ingeniería, del curso de ingeniería que hicieron. Entonces, ahí también tenemos que mirar todo ese tema de la formación continuada. ¿Qué tipo de cursos me dan valor o me soportan como candidato ideal para esa posición a la que quiero? Herramientas tecnológicas. Evitemos poner Word, PowerPoint, Excel, nada. Pongan Excel avanzado si lo tienen. Ya esa de Microsoft Office, todo ese paquete, por ende, por haber pasado por una universidad, por un colegio, etcétera, ya eso lo debemos manejar, así sea a nivel básico, ya eso lo manejamos. Entonces, intentar omitir toda esa información que nos resta. Idiomas igual, a veces veo hojas de vida cuando inglés básico. No, incluimos un idioma si lo dominamos en un 80%, si no, olvidemos. Diseño con patrones de lectura son las famosas plantillas. Hay que tener mucho cuidado con estas plantillas. Tengan en cuenta que todo tiene que ser una armonía, todo tiene que estar justificado. Entonces, revisen, en internet hay muchos diseños. Entonces, preferiblemente que sean con patrones de lectura. ¿Por qué patrones de lectura? Porque visualmente un reclutador, ¿qué hace? Se descarga la hoja de vida y si está con patrones de lectura, ve toda la información principal en la primera página. ¿Cuál es la información principal? Tus datos personales, tu perfil profesional, tu última experiencia, tu educación, y si cabe el espacio de las herramientas tecnológicas, pues ahí lo puedes incluir. Y obviamente, a mí siempre me gusta crear un apartado de fortalezas y habilidades. Entonces, estas fortalezas van muy marcadas al tema profesional, lo que yo sé hacer. Habilidades, máximo 5. Tampoco es que van a poner 10 habilidades. Entre fortalezas y habilidades tienen que ser 10. Entonces, más o menos. Eliana tiene como una pregunta. Claro, cuéntame. No, se fue. Elizabeth también tiene la mano levantada. Ok, Geraldine, Elizabeth también tiene la mano levantada. Elizabeth se fue. Y No, es que Geraldine. la tenía levantada ahorita. Ah, ok. Geraldine, sí, cuéntanos. Abre el micrófono. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí, te escucho. Sí, tengo dos dudas. La primera es que, pues de acuerdo a todas estas especificaciones que debe llevar la hoja de vida, es si debemos tener como varias hojas de vida adaptadas a las ofertas o vacantes que estemos considerando aplicar. Ajá. Y lo otro es que programas o páginas nos recomiendas para hacer estas hojas de vida con plantillas de patrones de lectura, porque de hecho pues yo he hecho una, últimamente la que he manejado, pero al momento de descargarla pide pago. Entonces yo lo que hago estratégicamente es tomarles pantallazos y pegarlas en Word y luego convertirla en PDF, pero pues eso me toma mucho tiempo para yo poder adaptar una hoja de vida a cada vacante. Entonces, ¿qué me No, recomiendas? y eso te voy a explicar algo. Ahora que dices que le tomaste el pantallazo, entonces al final es una hoja de vida en imagen. Lo ideal, vamos a empezar por esa parte. Lo ideal es que tu hoja de vida la puedas presentar en PDF, pero que ese PDF permita copiar, pegar o buscar palabras claves, ¿vale? Si tú copias, tú le tomas pantallazo a tu hoja de vida, pues un buscador de palabras claves, lo que son las ATS estos o los buscadores estos de palabras claves en hojas de vida, no te las va a leer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si ustedes ponen en Google plantillas, hojas de vida, les va a salir algunas pagas, algunas gratuitas. Ideal que sean Word o PowerPoint, ¿vale? Cuando ustedes ya tengan toda esa información montada en su hoja de vida, guardarlas en PDF y hacer la prueba. Pongan palabra análisis financiero y les va a salir la palabra. En cambio, si tú pegas imágenes, el reclutador difícilmente de pronto, si utiliza estos buscadores de palabras claves, pues no va a encontrar ninguna, aunque las tengas.
¿Vale? ¿Te queda claro? O sea, es mirar en Google, porque en Google si tú pones plantillas de hojas de vida, te van a salir y te las puedes descargar en Word. Y lo he hecho, ¿vale? Porque tengo ya candidatos que lo han hecho, está comprobado. Es meterte en las páginas y buscar. O sea, esto es un proceso de tiempo. Esto no es de 2 semanas. Esto es ir actualizando esa información a medida que tú te vayas capacitando, etcétera. Porque si no, entonces cuando ya tengas que entregar esa hoja de vida a una posición, te va a coger con el tiempo. Entonces ahí vienen como, me pidieron mi hoja de vida para mañana y no la tengo lista. Y eso pasa mucho. En cuanto a la pregunta que me decías de... ¿Para dónde? Entonces, si por ejemplo, si hay hola, hay alguien como que tiene el micrófono. La pregunta que me hacías en cuanto a si debes tener varias hojas de vida, sí, obviamente, todo dependiendo de la oferta. O sea, no es que bájate porque tú no sabes qué te van a qué requisitos exige cada oferta. Entonces, a medida que tú vayas viendo una oferta y que te interesa, tómate 20 minutos, media hora, adaptas tu hoja de vida y verificas todas esas palabras, porque a veces decimos, cuando nos vemos una oferta de trabajo, decimos como, Dios, encajo perfectamente con lo que me están pidiendo, este es mi perfil, etcétera, y mando mi hoja de vida. Y a veces no hay palabras claves en esa hoja de vida, o sea, a veces dice cosas muy diferentes a lo que se quiere proyectar, a lo que se está buscando. Entonces, por eso yo siempre recomiendo, antes de enviar una hoja de vida, si se puede por correo electrónico, porque en algunas plataformas no deja, como el empleo.com, CompuTrabajo, etcétera. Pero si tú la puedes adaptar a cada oferta de trabajo, sería genial. O sea, te van a quedar montones de hojas de vida, pero es la mejor opción para que tengas más opciones de pasar ese filtro. Perdón que estoy... Vale. Muchísimas gracias. Ok. Carolina Eliana también quiere hacer una participación. Hace rato Claro que sí. tuvo como un problema con el micrófono. Entonces, Eliana, dale, te damos. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí te escucho. Bien. Ok, bueno, yo tengo una duda. Digamos que yo tengo casi 18 años de experiencia, mi perfil es un poco más gerencial, Okay. tengo especialización y maestría. Entonces, me acordé porque usted mencionó el ejemplo de proyectos y una pues, de mis fortalezas es el tema de proyectos. He participado en proyectos, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. En muchos proyectos de diferentes temas, pues porque mi formación de base es economista. Entonces tengo muchos proyectos de diferentes temas, nacionales, internacionales y en todos los roles, dirigiéndolo, solo lo financiero, etc. Entonces, lo que yo he optado, digamos, para mostrar esa experiencia polifacética, es que en el texto principal de mi experiencia, yo destaco que he participado en tantos proyectos nacionales, en tantos internacionales, con presupuestos de tantos millones de pesos o dólares. Y coloco allí ver anexo. Entonces yo elaboré un anexo al final, que es como de 2 hojas o 3, con una tabla donde coloco la información principal de esos proyectos, por ejemplo, el nombre, la entidad que lo financia, el objetivo y el monto. Entonces, yo quería entender si ese anexo está bien, es válido o no es necesario, y cuando llegue a una entrevista y me pidan más detalle, pues lo puedo presentar, pero pues ahí tengo mi anexo. Claro, ese anexo me dices que es de 3 páginas. Entonces, Sí, ¿cuántas que páginas son tiene muchos. normalmente tu hoja de vida? Mi hoja de vida he alcanzado a resumirla en, creo que son 4 o 5, pero ahora usted me hizo caer en Más ese cuenta que tengo que anexo son sacar 8. formación. ¿Cómo? Sí, son 8. Más ese Y anexo tengo son que 8. sacar información de esas formaciones de hace 10 años que han sido casuales. Ahora usted me hizo caer en cuenta de eso, pero es por los años de experiencia que me da tan larga. Claro, pero entonces ahí yo normalmente recomiendo. ¿Qué recomiendo? Mencionar las primeras experiencias, o sea, mencionarlas que te forman.
O sea, por ejemplo, si empezaste como gerente administrativa, empresa tal año, sin funciones, sin proyectos ni nada, y enfocarte en los últimos 5 años. Tú puedes hablar de los proyectos. Ya tú me dijiste que tú tenías, por ejemplo, proyectos con presupuestos de tanto. ¿Proyectos de qué tipo? ¿Proyectos de qué sectores? Tú puedes escribir en un perfil o he realizado más de 50 proyectos enfocados hacia el sector o hacia las áreas de tal, con presupuestos de tal. Pero si tú lo dejas solamente en proyectos, pues queda muy abierto. Y así te evitas ese anexo. Ya cuando tú lo tienes, porque tú lo puedes tener, cuando a ti te hagan una entrevista de trabajo, tú puedes hablar de esos anexos. He estado en estos y estos proyectos. Porque igual es que no te van a preguntar todos. Tú puedes hablar. ¿En qué proyectos has participado? He participado en más de 50 o 100 proyectos. ¿Vale? Pero los principales o los que yo más destaco son estos por esta información o por esta experiencia. Entonces, ahí tú tienes que empezar a simplificar y a identificar cuáles son de esos 100 proyectos, cuáles son los más importantes, los de mayor relevancia, los que tienen mayor presupuesto, los que han generado mayor complejidad. Entonces, porque los de mayor complejidad son los que te van a dar el pie para pasar ese filtro en esa entrevista de trabajo. Porque ellos lo que quieren saber en una entrevista al final es cuál ha sido tu comportamiento en el pasado para predecir cómo será tu comportamiento en el futuro. Entonces, es como simplificar todos esos proyectos en los que has participado y decir los principales, los 5 primeros, etcétera. Pero sí, claro, si has participado en 100 y los pones en 100, tu hoja de vida va a quedar más de 20 páginas, por ejemplo. Un reclutador se toma entre 5 y 17 segundos en verificar o en incluir ese documento o esa hoja de vida en un primer filtro. Los demás lo van descartando. Es así, funciona así. Ten en cuenta que a un reclutador le llegan más de 300 hojas de vida en un día, dependiendo de la oferta. Obviamente hay procesos más... Pregunta entonces, digamos que con tantos años de experiencia, ¿cuál sería como la extensión recomendable de la hoja de vida? Máximo son 2 hojas de vida para todos. Si tienes poca experiencia, una. Exacto. Porque ahí está la capacidad de análisis que tú tengas. O sea, enfócate en la última experiencia, que es lo que realmente al reclutador le va a interesar. Sí, digamos que sería la experiencia en mis últimos años que ha sido más la de gerenciar los proyectos. Digamos que el anterior ha sido analista, y puedes hablar de tus principales proyectos y puedes aclarar. He gerenciado más de 50 proyectos. Mis principales proyectos son. Y ya estás diciendo en esa hoja de vida que has gerenciado más de 50 proyectos. Entonces, obviamente, es un dato que llama la atención. Y que tus principales proyectos son de tales y con un presupuesto de tantos millones de dólares. Entonces, ya las personas hacen una idea de que tus proyectos son grandes, no son pequeños. Carolina, hay como una confusión. Ahorita que le estabas explicando a Eliana el tema de la extensión de la hoja de vida, mencionaste o dijiste 2 hojas de vida. Son 2 páginas. 2 páginas, perdón, 2 páginas. Son máximo 2 páginas. Ok. Luis Eduardo y Eliana también tienen la mano levantada, entonces podemos hacer como Luis la consulta rápidamente y Eliana también, cerramos con Eliana para poder avanzar. Sí, para poder avanzar. Ok, Carolina, ¿es necesario anexar el diploma en PDF en la hoja de vida? No, ni diploma, ni cédula. Recuerden que esos son documentos personales. Las personas en algunos casos publican ofertas falsas, ¿vale? Cuando tú envías tu hoja de vida, estás enviando toda tu información. Evitar. Ya en un proceso de selección, si te lo solicitan, pues obviamente envíalo. Cuando ya estás incluido en el proceso de selección. Pero evitar enviar cédulas, tarjetas profesionales. Tengan en cuenta, o si lo van a hacer, envíenlos con marcas de agua. Ninguna empresa lo solicita. Y si lo solicita, te lo van a decir en ese momento. Enviar soportes. Ahí sí, cuando te los pidan. Cuando no te los pidan, no los envíes.
Cerramos con Elizabeth. Ujú. Una pregunta, desde hace lo que llegó la pandemia me ha dificultado mucho conseguir un trabajo estable. Antes siempre tenía un trabajo estable, pero después de ahí se me ha dificultado. La verdad, pues, no sé si es porque yo ya quiero como coger más experiencia gerencial, que se me ha venido dificultando, o por el tema también de la pandemia. Entonces yo he trabajado todo este tiempo como independiente. Pero cuando estoy en la entrevista siempre me dicen, pero usted ¿por qué quiere dejar de ser independiente si eso tiene muchos beneficios? Ujú. Ahí en la entrevista, o sea, tienes Sí. que tener claridad de que al final el tema de independiente tiene unos riesgos, ¿vale? Sí. Y tú tienes que dejar claro cuáles son esos riesgos o cuáles son esas desventajas ante una posición, ¿vale? Hasta una posición ya indefinida, etcétera. Tú puedes decir, no, es que yo inicié con estos trabajos independientes debido a que la pandemia no me dejaba, o sea, no me incluían en procesos de selección, etcétera, entonces no me podía quedar quieta. Pero yo al final lo que quiero es estar en una posición estable donde permita la estabilidad laboral que da un contrato indefinido, las prestaciones, o sea, no digamos mentiras. Yo, por ejemplo, soy independiente y hay meses en los que me va súper bien, hay otros meses en que no. Entonces, es como tener claridad cuáles son esas ventajas y ventajas y desventajas que me ofrecen y de lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, tener como una respuesta ante eso. Y quería hacerte una pregunta. Yo hace más o menos 5 años tengo un emprendimiento, pero también cuando lo coloco allí como emprendimiento o lo he dicho como emprendimiento, o sea, yo he notado que tampoco les agrada mucho. Claro, porque tú tienes que decir, tú tienes que tener para toda pregunta de tener una respuesta correcta. ¿Tengo un emprendimiento? Sí, sí, pero en el momento en que consiga un trabajo, ya tengo una persona que se va a encargar de eso y ya yo desligarme de ese emprendimiento. Porque ¿cuál es la sensación que da? De que tú consigues un trabajo, pero vas a estar pendiente de tu emprendimiento. Entonces, que la empresa dice, no va a hacer las dos cosas a la vez o me va a dejar aquí las cosas botadas, etc. Entonces, siempre debe tener una respuesta. Sí, yo tengo un emprendimiento que en el momento en que consigo un trabajo estable, me voy a desligar de ese emprendimiento. No, y además porque pues uno tiene que hacer algo mientras consigue trabajo, porque qué va a quedar en la casa están. Exactamente. O mejor no lo pongo. No, porque es que si no lo pones, entonces te van a preguntar qué has hecho en estos 5 años, o en estos 4 años, en estos 2 años. Pero, lo que te digo, debes tener una respuesta correcta para eso. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, por la participación. Nora y Eliana, que veo que tienen la mano levantada, les pido paciencia. Vamos a continuar. Por favor, que de pronto las preguntas vayan ligadas al tema que se esté desarrollando, porque en esta ocasión fue como al tema entrevista y el tema entrevista viene ahora. Entonces, para que no nos adelantemos y vamos a avanzar. Entonces, Carolina, adelante. Claro que sí. Entonces, sigamos para finalizar este tema de la hoja de vida. Vamos a hablar de la foto. En Colombia aún es necesario la foto. En otros países no. Pero en Colombia la foto es bastante importante y es carta de presentación. La foto es imagen. La foto tiene que ser una foto que sea visualmente atractiva y que genere un impacto positivo. Por ejemplo, estas son 2 fotos de 2 chicos que fueron clientes míos y empezamos a trabajar también todo en su tema de marca personal, de LinkedIn, etc. Cuando me enviaron sus hojas de vida tenían estas 2 fotos, esta y esta. Si ustedes están en un proceso en el cual necesitan proyectar una imagen profesional, necesitan venderse, porque estos procesos de selección es de venderse. Ustedes son un producto y tienen que venderse ante un reclutador. Ustedes no pueden restarle importancia al tema de la foto. A veces tenemos fotos de hace 5 años, máximo 2 años debe durar la foto, ¿vale? Y debe ser una foto profesional en alta resolución. Hay que invertirle a este tema. Así como le invertimos a una fiesta
cuando vamos a tomarnos la foto para las redes sociales, para Instagram, para publicarlas, etcétera, también debemos invertir en el tema de la foto profesional, porque eso no solo en la hoja de vida nos va a servir también en el tema del perfil de LinkedIn, ¿vale? Y va a entrar un poco aquí con el tema de las redes sociales. Entonces, la estrategia, una vez finalizada la hoja de vida, tener ya la hoja de vida top, así como los lineamientos que le acabo de plantear a cada uno, hablamos de las estrategias 2, que es la estrategia de redes sociales y marca personal. Entonces, esto requiere tiempo, esto no es de un día para otro, yo siempre lo aclaro. Esto es de venderse y que las personas te conozcan. Disculpe un momento que estoy con un poco de tos con todas estas lluvias. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de la reputación que generamos en las redes sociales. Entonces, ¿qué es la marca personal? Es la forma en cómo te perciben el resto de personas gracias a cada acción que llevas a cabo, comunicas, transmites a diario, tanto en el entorno online como offline. ¿Dónde podemos empezar a trabajar en esa marca personal? Porque al final nosotros tenemos que vendernos y la única forma de vendernos es a través de las redes sociales y marca personal, pero no en todas las redes sociales. Nosotros tenemos ya como profesionales una red profesional, que esa es la estrategia 3. Entonces, cuando empezamos a construir este tema de marca personal, debemos ser abiertos, debemos motivar a nuestro público para generar fidelidad a nuestra marca. ¿Cómo empezamos a desarrollarla? A través de las redes sociales. LinkedIn, Instagram, Facebook. Nosotros, como profesionales, debemos empezar a través de LinkedIn. Y aquí empezamos a hablar de la siguiente estrategia. Yo creo que de pronto hay una confusión en el número, porque la primera, bueno, era la hoja de vida, la 2, la parte de marca personal, y esta es la del perfil de LinkedIn. Entonces, LinkedIn es la principal red social para empresas y profesionales en el mundo. Crece 2 usuarios por segundo. Y es la red en donde se publican casi el 80% de las ofertas a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa con LinkedIn puntualmente y con los portales de empleo? Nosotros tenemos portales de empleo, ¿vale? Conocemos los portales de empleo como elempleo.com, Computrabajo, y es a donde normalmente nos dirigimos. Pero aquí no está ni el 80% de las ofertas que se publican. Todas se publican a través de LinkedIn. Ya las empresas le han quitado cuota de mercado a estas plataformas. ¿Y qué están haciendo? Lo publican de forma gratuita. Entonces, nosotros debemos estar en esta red. Debemos aprender de la red para poder proyectarnos como profesionales. ¿Cuáles son los beneficios de estar en LinkedIn? Primero, posicionarnos como profesional expertos dentro de nuestro sector. Posicionar nuestro emprendimiento a nivel nacional e internacional. Mantener contactos con otros profesionales. Recomendar a nuestros contactos y que ellos nos recomienden. Mejorar nuestra imagen de marca personal y encontrar nuestro trabajo ideal. Ya de LinkedIn hablaremos en la sesión que tendremos en julio, pero esto hace parte de esas estrategias para la búsqueda de empleo. Muchas de las empresas o reclutadores buscan a sus candidatos también ahí. Publican ofertas, si bien es cierto, sí, pero también buscan a los candidatos, sencillamente con el juego de palabras claves, con las fortalezas. Por eso es tan importante, tener claridad cuáles son mis fortalezas, qué puedo ofrecer yo al mercado laboral para así proyectarlo tanto en mi hoja de vida como en mi perfil de LinkedIn. Si no lo proyecto, no estoy en nada, o sea, no hago absolutamente nada. Ahora sí, la cuarta estrategia es la red de contactos. Una forma de construir red es a través de esta plataforma.
Tengan en cuenta que solo el 20% de las ofertas son visibles, quedando ocultas el 80% de ellas. La red de contactos es una de las mejores herramientas para acceder a la información sobre el mercado laboral oculto y nuevas oportunidades. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema de las estrategias. Vamos a hacer como un pequeño barrido de lo que hemos visto hasta ahora. Una vez, digamos, o pensemos, o estemos sin trabajo y decimos, necesito buscar un trabajo, lo primero que debo hacer es ese análisis personal. Identificar mis fortalezas, en qué soy bueno, mi superpoder, etc. Realizar mi DOFA profesional. Realizado el DOFA profesional, me voy a la parte externa. ¿En qué empresas puedo trabajar? ¿Cuáles son esas empresas que me gustaría, a las que me gustaría llegar? ¿A qué red de contactos, a qué personas les puedo pedir ese apoyo para llegar a trabajar esa empresa idea? Entonces, tener claridad en ese punto y construir un objetivo. Una vez ya tenga mi objetivo, me voy a empezar a transformar esa información en mi hoja de vida, en mi marca personal y en mi perfil de LinkedIn. Una vez ya tenga eso, me voy a empezar a trabajar a la parte de contacto. ¿A qué tipos de contactos debo tener en mi red de LinkedIn? Porque una forma de trabajar en la red de contactos es a través de LinkedIn. ¿Qué tipos de contactos? Reclutadores. Y ahí voy a hablar de las consultoras de selección. Reclutadores. Yo en LinkedIn puedo buscar reclutadores de diferentes consultoras de recursos humanos, reclutadores de empresas donde quiero trabajar. Puedo buscar, por ejemplo, gerentes de empresas donde me gustaría trabajar. Pero lo principal es tener reclutadores porque son los que te van a compartir las ofertas de trabajo. Por eso es tan importante esta red. De nada sirve tener solo la hoja de vida y enviarla a la loca. Hay que tener una estrategia. Y una estrategia que te permita hacer esa búsqueda de empleo efectiva. Porque si no la tenemos, pues no nos van a llamar a una entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo, perdón, voy a hablar muy breve. Una vez ya pasemos nuestras hojas de vida, seamos incluidos en este proceso de entrevista de trabajo, vamos a pasar por varias fases. La primera fase es el filtro telefónico. Para poder responder a este filtro telefónico debemos tener claridad a qué ofertas he aplicado. Yo soy muy de Excel, muy de organización. Entonces uno debe tener una lista a qué ofertas he aplicado. No aplicar a la loca. A qué ofertas he aplicado, a qué empresas, porque cuando me llamen, eso es lo primero que me van a decir. Mira, te estoy llamando de la empresa Eido Selección porque aplicaste a la oferta tal, entonces me gustaría validar contigo una información y tú quedas como, ¿de dónde me habrán llamado tantas ofertas o tantas aplicaciones que he hecho? Entonces debemos tener claridad. Debemos tener claridad en nuestra aspiración salarial. Si va acorde a lo que la empresa me ofrece o no me ofrece. Porque si no va acorde, entonces, ¿para qué sigo participando en un proceso de selección? Donde al final van a validar ciertos aspectos que te van a descartar. Entonces, una vez tengo este filtro, viene una entrevista personal, y ahí es que me va a servir toda esa información que hice en mi análisis interno. ¿Qué entrevista? Me van a preguntar sobre mis fortalezas, mis motivaciones, mis valores, mis puntos de mejora, qué me motiva, qué no me motiva, mis capacidades, etc. Luego vienen entrevistas por competencia, entrevistas por assessment, entrevistas grupales, pruebas psicotécnicas, etc. Entonces, hay que tener paciencia en estos procesos. Por eso hay que siempre estar preparados, siempre hay que estar a la vanguardia del mercado. Porque si no sabes cómo va el mercado, entonces a qué empresas estás aplicando. Entonces, tener claridad en todos estos aspectos para focalizar esa búsqueda y sea efectiva. ¿Tienen alguna duda? Nora tiene la mano levantada, entonces Nora, abres el micrófono, te escuchamos y posteriormente te leo la duda que Eliana nos dejó aquí en el chat. Sí, señora. Hola, buenas tardes, señora Carolina. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta con el tema en cuestiones a los documentos. Normalmente las plataformas solicitan dentro de su proceso de llenado los documentos como tal.
y pues uno lo sube para llenar el 100%. No es delicado por ese lado subir. Bueno, es dependiendo de las plataformas, ¿vale? Vuelvo y te digo, o sea, hay algunas empresas que te lo solicitan, pero es que una empresa no te puede solicitar en el inicio de una entrevista una cédula, no te puede solicitar, ustedes no saben todo lo que hacen con la cédula. O sea, con una cédula, con la copia de la cédula pueden hacer de todo. Cuando tú veas, ya tienes, bueno, tienes planes de internet, DirecTV, bueno, de todos los que quieras. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado. Normalmente, en un proceso de selección, estos documentos te lo piden una vez vayas a ser contratado. Pero antes lo veo innecesario. Si la empresa lo hace, no sé cuáles serán esos lineamientos, pero muchas empresas ya optan por pedir esos documentos una vez ya vayas a ser contratado. Portales como cuál, el empleo.com no pide papeles. El CompuTrabajo no te pide incluir información adicional o subir papeles. Entonces, no sé cuáles portales de pronto te pidan esta información, pero los portales no te tienen que pedir. Te piden de pronto el número de tu cédula. Te piden de pronto la dirección. Te piden la ciudad o el teléfono, etc. Pero documentos como tales, no, estos documentos los solicitan y en eso creo que cualquier reclutador estaría de acuerdo conmigo, que estos documentos se solicitan ya una vez tú hayas pasado como por lo mínimo 5 o 4 entrevistas. Sí, lo que pasa es que yo por ejemplo, la tengo en el empleo.com y sí, dentro del proceso como tal de llenado de toda la hoja de vida, pide como soporte. No, Sí, no, soporte eso no es laboral. obligatorio, no es obligatorio que los incluyas. O sea, ellos lo piden como para ser más efectivo en algunos casos, pero, o sea, si tú me preguntas, yo te digo, no los incluyas. O sea, ahí te piden de pronto una URL, pero evita que tu cédula esté por ahí, porque la cédula es un documento, o sea, tu copia de la cédula es un documento privado, o sea, tú no sabes todas las cantidades de ofertas falsas que se publican en la red. Sí, señora. Gracias. Bueno. Bueno, por aquí por el chat. Eliana, no sé si de pronto quieres abrir el micrófono o estás bien con que lea la pregunta. Bueno, la voy a leer. No, está bien con que la leas. Bueno, mi perfil es Para no ampliar gerencial. tanto la cuestión. Dale. Mi perfil es gerencial con 18 años de experiencia, especialización y maestría. Mis últimas posiciones han sido como jefe o gerente de áreas, pero debido a que tuve bebé, llevo 1 año y 5 meses sin trabajar y voy a empezar a buscar. Entonces me he confrontado si ese vacío en experiencia afecta que aspire a cargos gerenciales y debo pensar en aplicar a cargos por debajo de ese nivel como coordinadores, líderes o analistas. No, tú puedes comentar. A ver, yo te recomiendo aplicar a cargos gerenciales. ¿Qué es lo que pasa? Tu vacío laboral en este momento es válido porque es un tema ya personal, ¿vale? Nosotros las mujeres tenemos ese tema personal. Pero si tú estás en búsqueda de ese trabajo, yo que te recomiendo hacer una inversión en una capacitación, o sea, porque te van a decir, listo, estuviste 1 año dedicada a tu familia y es válido, totalmente válido en este momento. Pero aparte de estar dedicada a la familia, ¿qué más has hecho? Porque eso es lo primero que van a preguntar. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Hacer como especie una actualización, algún seminario que te vuelva a conectar con esa parte laboral para que se vea como listo. Tuve mi vacío laboral por mi tema familiar, pero ya me estoy conectando, estoy trabajando para conectarme en esa parte laboral de nuevo. Entonces, esto es de inversiones, esto es de inversiones. Yo siempre recomiendo, el que no tenga de pronto el dinero para invertir en un seminario, de pronto en una universidad un poco más reconocida o etcétera, intenta hacerlo en el SENA, o sea, porque esto te va generando y te va conectando de nuevo con la realidad laboral. Entonces, mi recomendación, intenta hacer un curso de 1 mes, menos de 1 mes, que te vuelva como a conectar con esa parte. Y así lo puedes proyectar en tu hoja de vida
y cuando te pregunten en una entrevista, lo puedas decir sin problema. Sí, tuve un vacío laboral, tuve un bebé, en este momento lo que estoy haciendo es otra vez conectándome con mi vida profesional, empecé a estudiar, a capacitarme porque todo va cambiando, en un año todo cambia. Entonces es como tú vendas, como tú te vendas o como vendas la situación. Carolina, si quieres podemos continuar. Sí, listo, No tenemos perfecto. más preguntitas. Entonces, siempre me gusta como dejar esta diapositiva al final para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Nuestro trabajo va a llenar gran parte de nuestra vida. Nosotros 8 horas pasamos en el trabajo, más 2 en camino, etc. Entonces, la única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que creas que es un gran trabajo. Y la única manera de hacerlo es amar lo que haces. Debemos amar lo que hacemos para que nuestra vida laboral tenga éxito. Si no amamos lo que hacemos, nuestra vida laboral no va a tener éxito y nos vamos a sentir frustrados. Y ahí es cuando empezamos a decir o a cambiar de trabajo cada año. ¿Por qué? Porque no me gusta esto, no me siento bien, etc. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo hago? Tómense un tiempo para reestructurar toda esta parte laboral. Analicen qué es lo que quieren. Evalúense a nivel interno. Miren qué son buenos y en qué son no. Capacítense para conectarse con su vida laboral otra vez, si tienen vacíos. Igual vayan certificándose porque todo va cambiando. Un perfil es potente si siempre está a la vanguardia de los cambios que se presentan en el entorno. Si no, van a seguir con las mismas frustraciones. Esta es una recomendación que les hago porque lo veo a diario. ¿Vale? Entonces, no sé si quieren, tienen preguntas, si quieren de pronto, tienen alguna inquietud, alguna duda adicional. Buenas tardes, Buenas tardes, ¿cómo estás? bien usted. Bien, gracias. Bueno, yo soy egresado de la Universidad del Valle y pues, me ha gustado mucho pues, el tema de hoy, ¿no? Igual como todos los compañeros, pues hemos trabajado en varias empresas, grandes, pequeñas, pero a veces ya, por ejemplo, en este momento estoy desempleado, pero yo monté una empresa, bueno, desde hace 5 años. He hecho asesorías pequeñas, más o menos, pero pues cuando me llaman de una empresa, pues yo voy, lógicamente busco la estabilidad. Y han sido empresas nacionales grandes, otras internacionales. He trabajado con el proyecto de paz, con el proceso de incorporación, con la OIM y con el PNUD, pero pues son proyectos de 1 año, año y medio, 8 meses, entonces pues aprende uno mucho con ellos, ¿no? Pero pues a veces he tratado de hacer proyectos independientes y le he dicho a varios compañeros que por qué no ofertamos la propuesta que se puede ofertar para empresas públicas y privadas. Pero los compañeros peleaban como, pues están ocupados también, otros no se deciden. Y pues ahora que veo pues este tema, pues ahí dejo un mensaje que de pronto pues hay algunos compañeros que están pues también tratando como independientes, han tratado, pues ¿por qué no hacemos un grupo? Y nos unimos esta semana, tratamos y empezamos a hacer proyectos. Yo pues cada uno tiene su experiencia y hay oportunidades que se pueden hacer. Lo que pasa es que a veces no tenemos el grupo. Pues cada uno siempre piensa, no, pues, dando un trabajo si le sale, y si no le sale, pues pasa el tiempo y pasa el tiempo. Entonces, pues a mí la habilidad que yo he tenido es que siempre me ha tocado que hacerlo solo. Y hacerlo solo, pues no le dan, digamos, a uno la oportunidad para el proyecto porque necesita más personas. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, pues yo veo que, pues, aquí hay varios profesionales con maestría, con especialización, con mucha energía, pues yo también. Entonces, pues, ¿por qué no hacemos, digamos, yo propongo una reunión esta semana? Pues yo soy administrador de empresas de la Universidad del Valle,
tuve una especialización en Israel con la parte rural, estudié allá, trabajé, y acá estoy por acá, por este lado de Colombia, entonces pues hay mucha opción que podemos hacer, integrarnos y hacer de pronto un grupo de trabajo y empezar a proyectarnos entre nosotros mismos. Claro, eso es importante. Ahí está la importancia, lo que yo comentaba de la red de contactos. O sea, uno debe tener una red de apoyo a nivel laboral. O sea, cuando uno está buscando trabajo, lo que uno tiene que decir es decirlo, estoy buscando trabajo. No quedarse callado. ¿Por qué? Porque pasa esto. O sea, hay personas que de pronto tienen ideas, te dicen, ven, trabaja conmigo, organicémonos, etc. Es lo primero que uno tiene que hacer, buscar trabajo. Bueno, hablarlo y decirlo, ¿vale? Porque si no, pues las personas no van a saber, como en este caso lo que tú estás comentando en este momento, tú estás diciéndole, hey, unámonos y a ver qué sale, qué proyectos salen, qué podemos hacer juntos, y de eso se trata, de apoyo mutuo. Yo creo que Vicky en este punto estará de acuerdo conmigo. Sí, así es. De hecho, les comparto que pues yo soy ya futura egresada de la Universidad también del Valle de Economía y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el cual rotamos ofertas laborales para economistas. Y en muchas ocasiones algunas otras sobre ofertas que nos llegan y que pueden servirles a familiares. Entonces, también identificar esas personas con las cuales, no sé, compartimos un espacio en las aulas, profesionales con quien tenemos contacto y participar de estas actividades. La verdad es que el tema de los contactos laborales funciona muchísimo. Es como una de las estrategias súper buenas para conseguir empleo. Claudia tiene la mano levantada, había hecho como unas preguntitas aquí por el chat, pero me gustaría que de pronto abra el micrófono y que nos pueda contar. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Pues la pregunta que había hecho allí en el chat es el tema del mito que hay en la edad a nivel de las empresas. ¿Cuál es el perfil que están buscando ahorita a nivel general? ¿Muy jóvenes, muy maduros o realmente la edad no impacta tanto a la hora de selección? Más bien la experiencia. Gracias. La edad, muchas personas se preocupan, evidentemente, por la edad, pero yo siempre digo algo. Una cosa es que, ¿qué es lo que está pasando con la edad y con las personas de más de 50 años? Les cuesta adaptarse. Todo es adaptación del mercado. Lo he visto constantemente que ellos me dicen, Carolina, mi última especialización o mi último estudio lo realicé hace 15 años o hace 10 años. Ahora, en este momento, el tema de los datos, del Big Data, del análisis de datos, del Power BI, de todas las herramientas que están saliendo. Entonces, ¿quiénes son los que están dominando? Las personas jóvenes, porque salen ya con ese conocimiento. Entonces, por eso es que son atractivos, más atractivos. Pero si tú eres una persona que tienes más de 20 años de experiencia, pero que te has ido actualizando a medida que hay cambios en el mercado, créeme que te van a llamar. Créeme. Porque es que yo veo ofertas que dicen, necesito una persona con 20 años o más de 20 años de experiencia, una persona a nivel gerencial, y obviamente le piden todo lo que todo lo que las herramientas tecnológicas que se están utilizando en el mercado. Entonces, si no las tienes, pues obviamente no te van a llamar. Entonces, una persona con amplia experiencia, con más de 45 años, 50 años, no es que no sea atractiva, es que no está a la vanguardia en muchos casos. Entonces, hay que tener claridad en eso, mirar qué es lo que está pidiendo el mercado actualmente, ¿vale? Para así responder, porque si no, entonces no te van a llamar. O sea, tienes que estar formándote. Las últimas capacitaciones que las personas hacen es hace 10 años y eso lo veo en hojas de vida. Es correcto lo que Carolina dice. Yo recuerdo que hace algún tiempo, ya no recuerdo si son meses o días,
tuvimos una reunión con una empresa que busca desarrolladores y nosotros les preguntábamos, bueno, ¿cuál es la edad límite que ustedes están buscando? A lo que nos contestaron, no tenemos edad límite, o sea, para nosotros es importante que la persona tenga la habilidad y el manejo de la herramienta. Entonces, sí es muy importante estar actualizándose a medida de que va avanzando el tiempo y no quedarnos de pronto rezagados. Esa es como la recomendación. Eso es lo que pasa que muchas personas, por ejemplo, no se actualizan, entonces la última actualización la hicieron hace 10 años, lo que yo comentaba. Entonces, pues obviamente en 10 años todo ha cambiado, hay nuevos programas, nuevas herramientas, y si no estás a la vanguardia con las nuevas herramientas, pues obviamente ya no eres un perfil atractivo para las empresas. Pero si tú con 50 años estás a la vanguardia de todo lo que están pidiendo en este momento, créeme que sí te van a llamar. Es correcto, tenemos de pronto más preguntitas por aquí. Bueno, por aquí Paula en el chat escribe, buenas tardes, me gustaría saber si las habilidades o conocimientos que se requieren para trabajar en una empresa multinacional son muy diferentes a las requeridas para una empresa pequeña o mediana. ¿Los procesos de selección son muy diferentes? Sí, o sea, normalmente en las multinacionales los procesos son más largos. No te hablo de habilidades, porque puede que sean el mismo cargo, puede que sea el mismo cargo, con los mismos requisitos, todo, pero el tema es el proceso. Una empresa pequeña de pronto el proceso va a ser un poco más corto, en una multinacional puede ser un poco más largo. Los procesos de selección va a haber más competencia, etc. Entonces hay que estar preparado para todo. Puede que al inicio sea igual, etcétera, pero puede que sea la misma oferta de trabajo, los mismos requisitos, etcétera. Y obviamente, pues, una multinacional ya sabes que va a tener un nivel de exigencia un poco más amplio en el sentido de idiomas o de herramientas. Es verdad, el tema del idioma para las multinacionales es muy importante porque en general tienen que atender o comunicarse con colaboradores en otros países. Entonces, hemos tenido la experiencia de que las vacantes que nos llegan a la bolsa de empleo requieren personas ya con el manejo del idioma inglés sobre todo. Exactamente. Bueno, yo no veo más preguntitas por aquí en el chat. Y bueno, Lorena levantó la mano. Sí, Lorena, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, yo que tengo la siguiente inquietud. ¿Cómo es la percepción de los reclutadores? O sea, ¿qué pasa si yo estoy laborando en una empresa, pero estoy buscando trabajo? No sé qué percepción tienen referente a eso. Ese es el común de todos los días. Ese es el común. Muchas personas están buscando trabajo aunque estés trabajando. ¿Por qué? Porque necesitan un cambio, porque se sienten en que no están dando lo que ellos quisieran por el salario, por el horario, porque no ven crecimiento. Entonces ahí está el tema de que tú, ¿qué respuesta le darías a ellos? ¿Por qué realmente te quieres cambiar? Entonces, eso no tiene nada de malo y es el común, vuelvo y te digo, es el tema de cuando te pregunten, bueno, ¿y por qué quieres un cambio? Primero que te van a decir, ¿por qué quieres ese cambio? Entonces, ahí debes tener en cuenta qué hay en esa empresa, en esa nueva empresa a la que quieres llegar que no tengas en la tuya. Porque si tú dices, no, es que yo estoy buscando un crecimiento laboral y es la misma posición, hacer lo mismo, no vas a tener crecimiento, entonces te van a decir, es que es lo mismo. O tú puedes decir, no, mira, definitivamente es un tema salarial, aquí me están pagando tanto y yo quiero 1 millón más y ustedes me lo están ofreciendo, entonces por eso de entrada ya me quiero pasar. Y obviamente pues es un tema también de que tú hables con la verdad, o sea, en una entrevista es la verdad, ¿vale? Es jugártela toda y decir realmente por qué quieres ese cambio.
Eso sí, tienes que tener en cuenta, no puedes decir que, ay, es que yo quiero otro sector cuando el sector es el mismo. O sea, tienes que evaluar muchas cosas para dar una respuesta correcta. Pero eso es el pan de cada día. O sea, el hecho de que estés trabajando, eso no impide que busques trabajo y no te van a juzgar por eso. Simplemente te van a preguntar qué te motiva a cambiarte de trabajo. Ok, gracias Carolina. Pilar, puedes abrir tu micrófono y nos cuentas. Creo que en el chat Magnolia había escrito tu pregunta, pero me gustaría que abras el micrófono y nos cuentes directamente. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, bien, bien. Bueno, mi pregunta es porque yo soy ingeniera de materiales, pero mi área o mi experiencia siempre ha sido como supervisión de procesos, ¿sí? Metalmecánicos, pero no en sí como donde yo quisiera ejercer. Yo quisiera ejercer, no sé, de pronto en una planta de fundición, como más ligada a mi carrera. He intentado cambiarme, sea en el área de metales, en el área de plásticos, pero se me ha dificultado mucho porque las empresas le dicen a uno, bueno, tú tienes 10 años de experiencia, 7 años de experiencia trabajando como supervisora, ¿por qué quieres cambiar? Entonces no he podido encontrar como una manera, o no sé de qué manera presentar mi hoja de vida para querer cambiar de ámbito laboral o de área laboral para ejercer mi carrera sin que sea afectado de pronto el tiempo o la experiencia que yo tenga. O sea, que la gente, que los reclutadores o las empresas tengan en cuenta mi experiencia, pero al mismo tiempo que me permitan o me den la oportunidad de cambiarme en el área que yo ejerzo. Bueno, No sé si soy pregunta, Pilar, tú quieres cambiar de área y tú qué has hecho a nivel de formación para cambiarte de esa área. O sea, ¿has estudiado el área en la que te quieres cambiar? ¿Has estudiado? No, ¿Has porque las hecho? universidades son muy costosas y no he encontrado, y la verdad yo no me quiero meter al ICETES. Ahí La es única manera sería meterme al ICETES, pero para yo poder ejercer mi carrera de pronto en algo más, tendría que hacerme sí o sí una maestría. Y si no, me tocaría hacer una especialización en el área industrial, pero pues no quisiera. Yo quisiera, es, digamos, ejemplo, en una empresa donde hacen envases plásticos. Quiero trabajar allá, pero no tengo la experiencia, entonces no me dan la oportunidad tampoco. Claro, ahí Y es estudiar un una tema maestría es de costoso. transición. Es un tema de transición. ¿Qué haces tú para pasar a ese paso? Lo primero que hay que hacer, y te lo voy a decir sinceramente, es estudiar, hay que formarse. O sea, no te enfoques tanto de pronto en que la especialización es muy costosa, busca otras formas. Hay otros estudios, hay otros seminarios, hay otros cursos con los que puedes empezar, ¿vale? Y así proyectándoles en tu hoja de vida. Porque si no haces esa transición también a nivel de formación, no adquieres esas competencias, créeme que va a ser bastante difícil. Y te lo digo sinceramente, o sea, no es un proceso fácil, pero si tú tienes como, listo, me voy a cambiar porque hice esta especialización o hice este curso, esta formación, va a ser mucho más fácil. Pero si no lo haces, te va a costar y vas a estar en ese grupo, o sea, en ese bucle, perdón. El tema ¿cuál es? De que nosotros, esto es una inversión, nosotros tenemos que invertir si queremos recoger frutos al final. Entonces, hay que estudiar sobre el área en el que te quieres proyectar para así mostrarlo y venderlo en tu hoja de vida, porque si no va a ser bastante complicado. No es un cambio que se pueda hacer de que me voy para este área y listo. Así nomás, aunque tengas el conocimiento, siempre necesitas como un soporte para hacerlo. Gracias, Carolina. Voy a leer una pregunta acá en el chat de Daniela. Buenas tardes. ¿Qué características pueden hacer más empleables a los artistas, teniendo en cuenta que la mayoría de ofertas laborales de este sector son de índole informal? Vale, los artistas, ¿qué pasa con ellos? O sea, yo siempre recomiendo qué habilidades, o sea, venderse en redes, ¿vale? Hay redes para todo y hay grupos para todo. Entonces, una forma que tienen los artistas para mostrar su trabajo es a través de las redes. LinkedIn, por ejemplo, es una red que te puede servir a nivel de, dependiendo ya de los productos o si tú te quieres vender tú como artista, empezar a mostrarte. Y así empiezas a evaluar qué tan potente es tu perfil.
Instagram de pronto te puede servir para mostrar tu trabajo como artista. Entonces hay que empezar a trabajar en esa parte de marca personal para mirar en qué puedo desempeñarme, ¿vale? O en qué áreas o en qué empresas, porque hay algunas empresas que buscan de pronto diseñadores, otras empresas que buscan artistas para trabajar en proyectos puntuales de cultura, etcétera. Entonces empezar a mirar o empezar a crear como esa red, o sea, mi perfil en qué empresas puede encajar. Pues tú me dices, soy artista, entonces mi perfil no encaja con ninguna. No, sí, hay que mirar en Secretarías de Cultura, en proyectos que tenga la Secretaría de Cultura, las universidades, no solamente la del Valle, otras universidades también tienen proyectos. Entonces también hay que abrirse un poco a ver, no solo en el Valle, ¿qué más hay? De pronto está en Risaralda, de pronto en Armenia, en otras partes, son más susceptibles a conseguir perfiles. En la parte de educación, dando talleres también. Yo tengo bastantes artistas también y lo que hacemos es trabajar en el tema de marca personal, mostrar su trabajo de una forma y enfocarse en el área de cultura o en el área de proyectos en secretarías o en alcaldías locales, etc. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Janier y Milena tienen la mano levantada, entonces Janier, puedes abrir tu micrófono, luego Milena, y con estas dos preguntitas cerramos la sesión de preguntas. Claro que sí. Muy buena tarde. La pregunta mía muy a la compañera anterior. Yo soy ingeniero industrial, digamos que he trabajado por más de 7 años en el transporte. Digamos que me capacité, estudié ingeniería industrial, pero en este momento me pasa, no sé si por la pandemia, que no, o sea, no me están llamando. O sea, digamos que me enfocan simplemente como taquillero y como lo que me he desempeñado en los últimos 7 años, pero no se está teniendo en cuenta que me capacité como ingeniero. Entonces, digamos que la pregunta, bueno, también estoy estudiando inglés por el tema de que abre muchas puertas. Digamos que la pregunta puntual es, ¿qué otros programas o qué otros seminarios puntuales puedo estudiar, digamos, para potenciar la hoja de vida, para venderla mejor? Muchísimas gracias. Eso ya depende de las ofertas, ¿vale? Yo me imagino que tú has visto algunas ofertas y vas viendo qué es lo que exige el mercado al que te quieres enfocar. Entonces, también es un tema de mirar cómo tienes ese perfil profesional, qué proyectas tú en ese perfil profesional. Y ahí voy a lo que yo decía del perfil como tal, lo que va en la hoja de vida, las competencias que tengas para desempeñar una función. O sea, uno debe tener un apartado en el que hable de esas competencias o habilidades o esa capacidad que tengas de estar en tal área y decir, soy capaz de trabajar en esto y en esto, puntualmente. Y eso tiene que ir muy enfocado a la oferta de empleo, a lo que te están pidiendo. Entonces, a veces omitimos esa parte y es cuando decimos, pero ¿por qué no me llaman? Si yo tengo esa capacidad, es porque no lo reflejas en tu hoja de vida. Estás reflejando o no le estás dando importancia a ese tema, sino a otro tema. Milena, podemos escucharte. ¿Sí quedó la pregunta de Janier resuelta? Me imagino que sí. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Milena, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo tengo una inquietud. Yo vengo de un largo trayecto, trabajé 7 años en una misma compañía, me retiré en el mes de febrero. Pues normalmente cuando uno hace cambios tiene unas expectativas con la compañía donde ingresa y pues la compañía tiene también unas expectativas con la persona que contrata. En este caso pues pasé mi periodo de prueba, llevo pues 4, voy para 5 meses, sin embargo no se han cumplido las expectativas que se pactaron cuando inicialmente inicié en esta compañía y he estado pues como en el proceso de búsqueda, he hecho algunas entrevistas, pero pues no sé si de pronto por el corto tiempo que llevo aquí eso genere pues algo como de desconfianza en la compañía en la que he hecho pues los procesos y no me han vuelto a llamar. Entonces la inquietud es, no sé qué enfoque se le puede dar, por ejemplo, a la búsqueda en este momento, teniendo en cuenta que llevo muy poquito en esta compañía y que vengo de un proceso pues largo de otra. No sé si me hice entender. Sí,
No, lo importante es que tú seas sincera en el proceso y decir el por qué quieres un cambio en este momento. O sea, te van a decir, porque llevas 5 meses nada más en esta, porque quieres ese cambio. Y ahí tienes que tener la capacidad de decir, no, es que no me cumplieron con lo que me ofrecieron inicialmente. O sea, eso es lo importante. Tú hablar y decir, mira, es que a mí me ofrecieron esto y no me están cumpliendo. Por eso quiero un cambio. Pero lo otro que te van a preguntar, ¿lo has hablado? ¿Lo has hablado con tu jefe inmediato? Porque son temas que se hablan y que tú puedes decirle, mira, ustedes me ofrecieron inicialmente esto y no, eso te van a preguntar. ¿Por qué quieres un cambio? Porque no me han cumplido con lo que me ofrecieron inicialmente. Listo, lo has hablado, entonces tú vas a decir, no, es que no lo he hablado, simplemente no me han cumplido. Entonces ahí queda un tema de gestión por parte tuya que no has sabido manejar la situación. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es dejar claridad que si has hablado con esas personas, con tu jefe inmediato de las inconformidades que tienen. Partiendo de ahí, construir una respuesta en ese proceso para esa respuesta, para esa pregunta, perdón, que te van a hacer, porque te lo van a hacer. Ok, vale, es claro, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Bueno, yo creo que entonces con esta llegamos a la última participación. En el chat les dejé una encuesta de satisfacción para que me ayuden diligenciándola. Es muy corta y me gustaría saber qué sugerencias tienen respecto a temas que les gustaría que desarrollemos más adelante. Comentarles también que en el mes de julio, Carolina, tú tienes más fresca la fecha. Creo que el 22. El 22. Bueno, si me dan un segundito, yo busco aquí el formulario de inscripción y se los comparto, porque todavía no tenemos la publicación. Entonces, les cuento. Con Carolina vamos a tener un taller en julio, el 22, sobre LinkedIn. Entonces, los queremos invitar, dado que esta es una plataforma, una estrategia de poder fortalecer marca personal y poder buscar y gestionar empleo también. Entonces, denme un segundito, yo la busco y les comparto. Exacto, sí, para el 22 a las 3 de la tarde quedó el taller. Entonces, bueno. Entonces les voy a dejar por aquí el link por si les interesa que se puedan inscribir. Listo. Aún no hemos sacado la publicación invitando al taller. Ya el martes vamos a sacar esa publicación, la convocatoria, para que estén atentos también en redes sociales. Bueno, entonces ya con esto damos por terminada la sesión. A todos darles gracias, a todos y todas darles gracias por la participación. Digamos que nuestro propósito de estos talleres y de estas colaboraciones con las empresas es traerles a ustedes de primera mano la información de lo que está sucediendo en el mercado laboral. Y bueno, hoy contamos con una compañía que tiene mucho conocimiento al respecto. Gracias, Carolina, por toda esta información que nos diste, por la retroalimentación. Muchas de las personas que participaron, yo creo que resolver sus dudas les ayuda a avanzar en el proceso de la búsqueda, ¿cierto? Entonces yo creo que ya tienen algunas herramientas que les van a servir muchísimo para poder tener un panorama un poco más claro en cuanto a la inserción en el mercado laboral. Por parte de la Universidad del Valle, darles gracias por la asistencia y espero pues tenerlos en la sesión del 22 de julio. Carolina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vicky, gracias a todos los que participaron. Espero que le haya servido mucho a cada uno y que saquen lo mejor en este proceso.
Bueno, a todos muy buenas tardes, que tengan una feliz resto de tarde y feliz fin de semana y puente.